Buenas tardes a todos y a todas. Como ya dijeron acá, mi nombre es Rodolfo Corelongo. Actualmente trabajo en la Universidad Externado de Colombia, en la cual hice una maestría en Asuntos Internacionales. Y llegué a Colombia por una beca que otorga el ICETEX. Así que hace 4 años que estoy acá y la verdad que estoy contento y cada día más. Cuando se contactaron conmigo me pidieron que hablara de la democracia en Argentina. Realmente no es un tema que esté dentro de mi ámbito de estudio, ya que lo mío son las relaciones internacionales. Sin embargo, acepté el desafío ya que consideraba de que el gobierno actual lo que está haciendo es justamente hacer un proceso de profundización democrática. Este proceso de profundización democrática data desde el año 2003 en adelante. Recordemos que el difunto presidente Néstor Kirchner asumió la presidencia en el año 2003 con no más del 20% de los votos. Argentina había colapsado, había tenido una profunda crisis económica, política y social en el año 2001, y como consecuencia de esta crisis lo que surgió fue un proceso de despolitización de todo el aparato estatal. Por tal motivo, a partir del 2003, Néstor Kirchner es elegido como presidente de la República, ya que los partidos tradicionales, como en este caso el peronismo por un lado y el radicalismo por el otro, se encontraban en un proceso de una crisis interna muy fuerte. Por lo tanto, los políticos tradicionales no tenían espacios para poder ganar votos, entonces le permitió a nuevos políticos, como Néstor, poder acceder a las urnas y hacerse con la presidencia de la República. Néstor Kirchner, cuando asume la presidencia, asume con una convicción muy fuerte de sacar el país adelante, y la convicción venía acompañada de todo un proceso de reestructuración interna que era necesario hacer antes de comenzar con el proceso de consolidación, o en este caso de profundización democrática. Lo primero que hizo el gobierno fue atender los graves problemas de derechos humanos que existían en el país. Recordemos que Argentina tuvo un golpe de Estado desde 1976 hasta 1982. El saldo del golpe fue la desaparición de alrededor de 30.000 personas y la sistemática violación de los derechos humanos durante el periodo de esos 6 años. A partir de 1982 en adelante de 1983 en adelante, asume un gobierno democrático en Argentina de la mano de Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín tuvo que elegir entre continuar con la estabilidad democrática o ponerse a juzgar a los responsables de la violación masiva de los derechos humanos. Obviamente que Raúl Alfonsín, por una cuestión de institucionalidad, optó por la primera opción. Esto es, dejar de lado el proceso de juzgamiento de los responsables de las violaciones masivas y preocuparse por la estabilidad democrática en el país. Este proceso llevó a que se aprobaran 2 leyes a la finalización del gobierno de Raúl Alfonsín. Esto es, las leyes de obediencia debida, esto es, no se permitía el juzgamiento de los subalternos que participaron en el terrorismo de Estado, bajo la lógica de que cumplían órdenes. Y por el otro lado se aprobó la ley de punto final. Esta ley de punto final tenía como fin establecer un límite de tiempo para la presentación de las denuncias en contra de los responsables del terrorismo de Estado. Lo que se buscaba era limitar el tiempo y la posibilidad que tenían las víctimas directas e indirectas de que pudieran denunciar a los responsables de estos hechos. Posteriormente, en el año de 1990, asume la presidencia Carlos Menem, y Carlos Menem lo que hace es ratificar estas 2 leyes e incluir un proceso de indulto a aquellos militares que habían llegado a ser juzgados por el presidente anterior, o sea, por el sistema jurídico argentino, en el periodo de Raúl Alfonsín.
Entonces, era importante hacer una introducción en relación con los derechos humanos. Cuando Néstor Kirchner asume la presidencia en el 2003, lo primero que hizo fue comenzar un proceso de reforma en la Corte Suprema de Justicia. Este proceso de reforma le permitió reducir la cantidad de jueces que habían sido puestos por el gobierno anterior, ya que la ley habilitaba que el Poder Ejecutivo pueda designar un porcentaje de los jueces. Una vez que logró hacer una reforma en la Corte Suprema de Justicia, lo segundo que hizo fue presentar las leyes de obediencia debida y punto final para que sean estudiadas por la Corte Suprema y se vea la posibilidad de que se declare la inconstitucionalidad de ambas leyes. El proceso se dio así. La Corte Suprema de Justicia estableció que tanto las leyes de obediencia debida y punto final como los indultos que fueron beneficiados los responsables y que habían sido juzgados eran inconstitucionales. Por lo tanto, habilitaba al sistema jurídico argentino a que continuara con las investigaciones que se habían hecho, mejor dicho, habían comenzado en 1983 con la creación de una comisión humanitaria que publicó un informe que se conoce como el informe de Nunca Más. Este informe es la recolección de los testimonios de cada una de las víctimas, tanto directas como indirectas, del terrorismo de Estado. Este informe sirvió como elemento probatorio para que se comiencen a iniciar las causas que datan desde 1986 hasta la actualidad. O sea, lo que se hizo con la anulación, o sea, con la declaración de inconstitucionalidad de ambas leyes, es que se permitió al sistema jurídico que pueda retrotraer todo el proceso a 1986, que es cuando comenzaron los juicios, pero que fueron interrumpidos por la aprobación de estas dos leyes y posteriormente con el indulto que se le dio a los responsables. Por lo tanto, a partir del 2003 hasta la actualidad, este gobierno consiguió que se generaran más de 600 causas contra los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el periodo que va desde 1976 hasta 1982. De las 600 causas, una minoría logró tener una condena, o sea, los responsables de la junta militar, que eran los máximos responsables del terrorismo de Estado, fueron los que en principio fueron juzgados y condenados por el sistema jurídico argentino. El resto de los participantes y el resto de las causas todavía siguen en curso, se siguen haciendo las investigaciones e indagatorias necesarias para establecer si se va a condenar o no a los responsables. Lo cierto es que uno de los grandes logros de este gobierno fue justamente que logró sanear la cuestión de los derechos humanos. El otro aspecto fundamental en que se concentró el gobierno fue el tema del proceso de desendeudamiento de la República Argentina. Recordemos que para el 2001 Argentina tenía una deuda que representaba cerca del 145% de su Producto Bruto Interno. Esto quiere decir de que si Argentina quisiera destinar en esa época todos los recursos de su Banco Central, no lo podría pagar de manera directa, sino que tendría que recurrir a otro préstamo porque no le alcanza el 100% de los recursos que tenía. Por lo tanto, a partir del 2003 en adelante, se comienza un proceso de acercamiento hacia los acreedores de la deuda externa argentina. Específicamente en el 2005 se logra un proceso de negociación que culminó con una quita del 70% de la deuda, por un lado, con una adhesión del casi el 93% de los acreedores. O sea que Argentina en el 2001 debía el 145% de su Producto Bruto Interno y para el 2005 había logrado quitar el 70% de esa deuda. No solo esto, sino que además el nivel de aceptación por parte de los acreedores fue mayoritario, porque llegó casi al 93%. En el 2011, de la mano de Cristina, que es la esposa de Néstor Kirchner, que como ustedes saben Néstor Kirchner murió en el 2010,
y en el 2007 se producen elecciones en Argentina y Cristina Fernández de Kirchner, que es como le gusta que la llamen, gana con más del 40% de los votos. Por lo tanto, otra de las medidas que venía de la mano del proceso de desendeudamiento fue justamente volver a sentarse a negociar con el 7% de los acreedores que quedaban. Se logró nuevamente una adhesión de un porcentaje de ese 7% que llegó a un total de más o menos el 98% de los acreedores que habían aceptado la quita del 70% de la deuda. Por lo tanto, el proceso de desendeudamiento se da en dos periodos particulares y en dos gobiernos que hacen a los 10 años de la democracia. Esto es en el 2005 con Néstor Kirchner y en el 2011 con Cristina Fernández de Kirchner. El 2% restante es el que actualmente está haciendo un proceso judicial en los Estados Unidos en contra de la República Argentina para que la República Argentina pague el 100% del valor nominal de los bonos. Que eso es otro cuento aparte. Lo cierto es que no podemos hablar de un proceso de profundización democrática si no tenemos en cuenta de que el Estado necesita hacerse con la conducción de las instituciones y con la conducción de la sociedad en general. En este caso, tanto los derechos humanos como el proceso de desendeudamiento iban justamente en esta línea. ¿Cuál era la estrategia o la iniciativa? Era recuperar la institucionalidad estatal, para que el propio Estado pueda comenzar a llevar a cabo un destino propio sin necesidad de tener en este caso influencias externas o también una gran presión interna que venía por grupos económicos y tradicionales como las Fuerzas Armadas que históricamente tenían un poder incluso más que el propio Estado. Siguiendo con esta línea, una de las terceras medidas que se tomaron durante estos 10 años fue un proceso de inversión social muy fuerte. Esto es, se comenzó a darle prioridad a la cuestión de la educación por un lado. Esto es, para el año 2001 la República Argentina destinaba casi el 2.5% de su Producto Bruto Interno a la educación. Para el año 2012 ese porcentaje asciende al 6.5% del Producto Bruto Interno. Esto quiere decir que se están destinando cantidad de recursos a las universidades públicas nacionales. ¿Qué es lo que se está buscando? Lo que se busca por un lado es aumentar la cantidad y la calidad del sistema educativo argentino pensando en un futuro. Nosotros sabemos que son las universidades las que preparan a las futuras generaciones, por lo tanto es muy importante que un Estado tenga un control sobre las políticas educativas y universitarias para darle un buen destino a lo que va a venir en el futuro. Por el otro lado, también se comenzó a trabajar sobre lo que es la educación primaria y secundaria. No sé si ustedes saben, pero Argentina es un país federal. Esto implica de que las unidades de gobierno que están dentro del país tienen autonomía con respecto al gobierno nacional. Generan un presupuesto autónomo, tienen una policía autónoma y tienen un sistema judicial, legislativo y ejecutivo que es autónomo y diferenciado del poder nacional. Por lo tanto, lo que estas provincias habían hecho es hacerse con el sistema primario y secundario de enseñanza pública. Por lo tanto, no existía un sistema unificado a nivel nacional que pudiera dar una conducción a este tipo de políticas educativas en educación media o primaria, ya que las provincias tenían la capacidad jurídica de aceptar o rechazar una ley nacional que quisiera encauzar las políticas educativas de cada una de las provincias. Por lo tanto, cuando las personas y los alumnos llegaban a la universidad, habían grandes diferencias entre unos y otros, porque habían provincias donde no destinaban un recurso importante a la educación primaria o secundaria, entonces el nivel educativo era muy bajo. Por lo tanto, el nivel con el cual entraban a las universidades era muy inferior al que se esperaba.
lo que se propuso hacer el gobierno fue justamente establecer una ley nacional que cumpla con cada uno de los requisitos que los gobiernos subnacionales querían o demandaban. Esto es, en muchos casos los gobiernos subnacionales no estaban en condiciones de poder atender con recursos a la demanda de una política eficiente en cuanto a educación primaria y secundaria. Entonces el gobierno nacional comenzó a girar recursos que se destinaran a estos rubros. Lo que se logró justamente es tener una adhesión mayoritaria de casi las 24 provincias que componen la República Argentina, y de esta manera comenzar a hablar de una política a nivel primario y secundario que sea de alcance nacional. Los índices se comenzaron a mejorar paulatinamente a través de los índices de alfabetización, por un lado, ya que se lograron incluir personas que antes no accedían ni a la educación primaria ni secundaria, y por otro lado, el nivel académico de estos alumnos comenzó a mejorar sustancialmente, a tal punto que en las principales universidades nacionales comenzaron a pensar si debían continuar con los cursos que estas universidades daban para nivelar a los diferentes alumnos que venían del resto del país. Entonces, este es uno de los aspectos más fuertes, junto con los dos anteriores, en relación con que el Estado se comience a hacer cargo de la cuestión social en relación con, este caso, las personas que menos recursos tenían. Por otro lado, tenemos un cuarto aspecto, y este aspecto tiene que ver con la cuestión social en relación con la reducción de la pobreza por un lado y con la reducción de la desigualdad por el otro. El gobierno de Cristina, sobre todo, comenzó a hacer una política muy fuerte en relación con la reducción de la pobreza. La pobreza actualmente en Argentina no llega al 20% de la población, y esto se logró a través de una inversión social directa que iba a través del otorgamiento de planes. El tema de los planes sociales son un elemento muy cuestionado o controvertido a nivel político. Esto es, por un lado, se creen que los planes sociales lo que hacen o generan es que las personas pierdan las ganas de trabajar, o que se vuelvan incluso personas que no destinan esos recursos a lo que lo deberían destinar. Los liberales dicen de que esto es una forma parasitaria de personas que viven del propio Estado. Sin embargo, hay otra idea o corriente o forma de ver, y esto es: necesitamos garantizar a las futuras generaciones. Esto es, aquellas personas que reciben los subsidios no son el destinatario final de ese subsidio. Esto es, los padres de aquellos chicos que tienen los subsidios tienen la obligación de mandar a sus hijos a la escuela. Y esto es, que sus hijos cumplan tanto con el primario como con el secundario. Por lo tanto, lo que el Estado se garantiza es sacar a las futuras generaciones de su situación de la pobreza. La situación actual de los pobres actuales mayores de 30 años es muy difícil reinsertarlos en el mercado laboral. Por lo tanto, es una generación que se considera una generación perdida, sobre todo a partir de los 40 años. No solo perdida por un lado, sino que además necesita recursos mucho más importantes que los que necesita un niño. Por lo tanto, lo único que se hace es garantizarle a esas familias de que tengan un nivel de vida digno. Y la contraprestación es que manden a sus hijos a la escuela. Dentro de estos planes, lo que también se hizo fue comenzar a otorgar estos planes a través de aquellas personas que estaban embarazadas. Esto es, las mujeres que estaban embarazadas comienzan a cobrar un subsidio por el futuro hijo que van a tener. Una vez que su hijo nace, se le comienza a dar una partida por cada hijo, y esto es un límite hasta 3 hijos. O sea, se comienza a dar un recurso por cada hijo que estas personas tienen, y justamente la contrapartida es que los hijos lo manden a la escuela y que reciban una alimentación y un ambiente familiar que sea apropiado para que ellos puedan seguir estudiando. Por lo tanto, el tema de la inversión social para la reducción de la pobreza es uno de los pilares
que sustenta el tema de la profundización de la democracia en Argentina. Por otro lado, también se buscó atacar el tema de la desigualdad. Yo no sé si ustedes saben, pero el tema de la desigualdad se mide a través de un índice que se conoce como el índice de Gini, que es un índice que va entre 0 y 1. Aquellos países que están más cerca de 1 son más desiguales y los que están más cerca de 0 son más iguales. Argentina para el 2001 tenía cerca de 0.60%, esto es, estaba más cerca de 1 que de 0. Este proceso se fue dando a través de la instauración de la dictadura militar en adelante, o sea, no es un índice que se viene midiendo año tras año, sino que lo que hace es cubrir varios periodos juntos. Por lo tanto, históricamente, mejor dicho, desde 1976 en adelante, Argentina comienza a establecer políticas que lo que hacían era atentar contra la distribución de los ingresos. Por lo tanto, reducir este índice era una meta muy grande e importante de que el gobierno quería hacerse cargo. Una de las formas fue justamente atacarlo de manera directa. La manera directa, ¿cuál era? Comenzar a redistribuir los ingresos que se generaban. La inversión social era una de las maneras en redistribuir los ingresos. Y por otro lado, comenzar a exigir que los que más tienen deban pagar mayor cantidad de impuestos. Es la segunda manera. Por lo tanto, el gobierno se concentró justamente en comenzar a pensar en una reforma impositiva que lo que haga es tener un sistema impositivo que sea más progresivo y menos regresivo. Esto es, que se le cobre mayor porcentaje de impuestos a aquellas personas que más renta generan y que se le cobre menor cantidad de impuestos a aquellas personas que menos renta generan. Este es un proceso arduo que no se consolidó todavía, sin embargo sí logró modificar el índice de Gini, que para el año 2011 el índice bajó a 0.45. Esto es a menos de la mitad de lo que tenía antes. Por lo tanto, se va acercando cada vez más a 0 y esto quiere decir de que son políticas que buscan redistribuir los ingresos a través de la reducción de la desigualdad. Además de todo esto, también se dijo que era necesario comenzar un proceso de profundización interna, pero que necesitaba sí o sí una consolidación externa. Entonces se comenzó a pensar en el tema de la política exterior. Dijo, ¿de qué manera Argentina se va a volver a insertar en el sistema internacional? Y es ahí donde Néstor Kirchner y Cristina comenzaron a pensar en un modelo que tenga que ver con la cooperación a través de los países vecinos. Esta cooperación a través de los países vecinos lo que buscaba es que se genere una situación de gana-gana. Esto es, sacarlo del sistema de suma cero, esto es, todo lo que Argentina pueda conseguir en el sistema internacional se lo está quitando a otro actor, y pasarlo a una lógica nueva. Esta lógica es, a través de la cooperación, lo que vamos a lograr los países de la región es mejorar nuestra situación en el sistema internacional. Esta política comenzó a aplicarse a través de los organismos regionales. Por un lado se hizo un relanzamiento de lo que es el Mercosur, o sea, el Mercado Común del Sur. Se comenzó a darle una prioridad a la alianza con Brasil y lo que se estableció fue que no se iba a permitir que se establezca un área de libre comercio si no era a través de la constitución del bloque del Mercosur. Esto es, no se iban a negociar país con país, o sea, los Estados Unidos, la idea de ellos era armar un área de libre comercio que involucraba a todos los países de América y el proceso de negociación lo querían hacer de manera individual. Obviamente que el poder relativo de los Estados Unidos en relación con el resto de los gobiernos y con el mundo es mucho mayor. Por lo tanto, la capacidad de negociación que ellos tienen es mucho mayor a la capacidad de negociación que tenían países como Argentina. Por lo tanto, de entrada se iban a producir situaciones de desigualdad que iban a llevar a una inclusión de Argentina, de Brasil o de Chile dentro del ALCA en una posición mucho menor a la que realmente deberían tener. Por lo tanto, se llegó a un acuerdo
con los miembros del Mercosur, sobre todo con Brasil, de que si se iba a llevar un proceso de negociación con los Estados Unidos para establecer un área de libre comercio, debía hacerse desde el Mercosur. Por otro lado, se comenzó a pensar en necesitamos tener una institución política sudamericana. Y a partir del 2008 en adelante se crea la Unión de la UNASUR, Unión Sudamericana de Naciones. La idea justamente ¿cuál era? Era comenzar a trabajar aquellos aspectos políticos que se escapaban al Mercosur. En el Mercosur actualmente son 5 países miembros, pero originariamente fueron 4. Esto es Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. A partir del año pasado, de este año, de principios de este año, se incluyó a Venezuela como miembro pleno. Por lo tanto, se quedaban por fuera muchísimos países como Colombia, como Chile, Ecuador, que no podían participar dentro de este mecanismo regional. Por lo tanto, se decidió establecer una organización regional que tuviera funciones más amplias que la del Mercosur. Y se logró a través de la instauración de la UNASUR. Se armó un Consejo de Defensa Sudamericano. Se armó un consejo que permite reunir información de inteligencia en relación con la lucha del narcotráfico. ¿Qué es lo que se buscaba con este tipo de organización? Poder reducir la injerencia que tenía Estados Unidos en los asuntos internos del Cono Sur en relación con estos temas. La idea de estas dos organizaciones, del relanzamiento del Mercosur por un lado y de la creación de la UNASUR por el otro, era obtener lo que se conoce como mayores márgenes de maniobra. Esto es, permitir que los países sudamericanos tengan mayores posibilidades de maniobrar en el sistema internacional, que puedan tener márgenes más amplios y capacidad de decisión más certera en relación con las acciones que tienen que llevar en el ámbito internacional. El proceso se consiguió, se logró que por lo menos Argentina lograra reducir la gran influencia externa que tenía, y por otro lado también se consiguió reforzar las diferentes alianzas que se habían generado con los países vecinos. Entonces, como vemos hasta ahora, todo lo que tiene que ver con un proceso de profundización democrática tiene una diferencia con lo que es la consolidación. ¿Por qué decidí establecer de que en realidad estos 10 años de la democracia que comienza en el 2003 y que continúan actualmente son un proceso que tiene que ver con profundización? Esto es, con reducción de la desigualdad, y no se relaciona tanto con un proceso de consolidación. La consolidación, por lo menos en Argentina, se dio, como habíamos dicho hace un rato, a partir de 1983 en adelante. O sea, fue Alfonsín la persona responsable de comenzar a restituir las instituciones estatales. Por lo tanto, a partir de 1983 hasta 1999, lo que se produjo sí fue un proceso de consolidación. O sea, se buscó generar una estabilidad democrática para que el Estado funcionara. No funcionó bien, eso es muy claro, pero por lo menos funcionó. Lo que se buscó es generar un proceso de democratización de la sociedad, que la sociedad se convenza de que podía existir un proceso democrático más allá de 5 años, que era el promedio dentro del cual la República Argentina tenía un golpe de Estado. Los gobiernos nunca duraban más de 5 años. Posterior a eso se daba un golpe de Estado. Por lo tanto, se logró consolidar desde 1983 hasta 1999 todo un proceso de consolidación democrática. Por lo tanto, y más allá de la crisis económica, política y social que surge en el 2001, lo cierto es que cuando asume Néstor Kirchner asume en un ambiente democrático estable. Por lo tanto, las políticas que comienza a llevar a cabo son políticas de profundización de esa consolidación democrática que se había dado. Entonces, a partir del 2003, y cada una de las políticas que yo nombré tenían como función profundizar la democracia en Argentina. El proceso no fue fácil, no es fácil, tiene enemigos internos muy fuertes,
sobre todo por lado de los medios de comunicación. Yo no sé si ustedes saben, pero hace más o menos 5 años la Universidad de Buenos Aires hizo un estudio que estableció que el 80% de la comunicación que consume un argentino viene del Grupo Clarín. Por lo tanto, el Grupo Clarín logró consolidar un monopolio de los medios de comunicación, tanto audiovisuales como gráficos. Lo que el gobierno de Néstor Kirchner comenzó, y lo continuó el gobierno de Cristina, fue armar un marco jurídico que pudiera destrabar este monopolio de la información. Se aprobó hace 5 años una ley que se conoce como la Ley de Medios Audiovisuales. Esto es, se iba a regular primero todo lo que tenía que ver con los medios audiovisuales y posteriormente con los medios gráficos. La ley, uno de los artículos, especialmente el artículo 33, establece que ningún grupo económico puede tener más del 33.33% de las licencias que otorga el Estado. El Grupo Clarín tiene alrededor del 70% de las licencias que otorgó el Estado argentino para el uso del espacio radioeléctrico, tiene que ver con las emisiones de radio, bueno, el espacio del uso de las señales de televisión, sea por aire o no. Por lo tanto, era un golpe muy fuerte a este grupo. Lo que este grupo hizo fue presentar un recurso de amparo, y ese recurso de amparo se le dio lugar. Por lo tanto, esta ley actualmente no se aplicó, ya que existe un recurso de amparo que hace imposible su aplicación. Actualmente la Corte Suprema de Justicia, posterior a las elecciones que vienen en octubre, va a dar una decisión en relación con si declara inconstitucional ese artículo o no. Por lo tanto, tendremos que esperar hasta después de octubre para saber si la Ley de Medios Audiovisuales se va a aplicar o no se va a aplicar. Lo cierto es que este grupo comenzó a hacer un proceso de radicalización de la sociedad argentina en torno al gobierno nacional. La idea era, y muy clara, era volver a recuperar el poder que estas compañías habían perdido. Por eso también se dice que uno de los grandes eventos o elementos de esta política de profundización tienen que ver con darle mayor autoridad al Estado que la autoridad que tienen las corporaciones en Argentina. Por otro lado, tenemos también el aspecto económico. Habíamos hablado de un proceso de desendeudamiento, pero también fue acompañado por un proceso del crecimiento del mercado interno. El mercado interno se dio, lógicamente, a través de esta gran inversión pública que hizo el Estado a través de las clases bajas, pero también, por otro lado, lo que hizo fue comenzar un proceso de reindustrialización interna. Este proceso de reindustrialización tenía como objetivo recuperar las bases industriales que el Estado supo tener antes de 1990. Este proceso de reindustrialización se dio a través del otorgamiento de créditos blandos que permitían a los pequeños y medianos empresarios que pudieran dedicarse a la inversión industrial. Esto es, poder sentar una base en la industria pesada sobre todas las cosas. Sin embargo, lo que no se consiguió hasta ahora es poder reducir la extranjerización que sufre la economía argentina. De las 500 mayores empresas que operan en Argentina actualmente, 300 son filiales de corporaciones multinacionales. Por lo tanto, Argentina sigue teniendo actualmente un gran problema de extranjerización de su economía. Y si tenemos en cuenta que estas 300 filiales de las multinacionales en Argentina lo que hacen es formar alianzas con el sector que menos inversión tecnológica hace, nos da como resultado que la política que está aplicando el gobierno no coincide con la realidad económica del país. Por lo tanto, hay una diferencia que el gobierno debe solucionar para poder lograr que se consolide de una vez por todas el proceso de reindustrialización interna. No existe actualmente un proceso de reindustrialización si no tiene que ver por lo menos con la inversión en ciencia y tecnología.
Si la ciencia y la tecnología no es inversión privada, debe ser inversión pública. Lo que también se hizo para sanear esto fue justamente crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y de esta manera darle rango ministerial al tema de la inversión tecnológica y productiva en el país. A través del ministerio lo que se hace justamente es colaborar tanto con el sistema educativo por un lado y con el sistema productivo nacional que tenga que ver con las pequeñas y medianas empresas, para que logren incorporar los avances tecnológicos que la actualidad demanda. Esto es, poder estar en condiciones de generar productos que sean competitivos a nivel nacional e internacional sobre todo. No sé cómo estamos por aquí. ¿Cuáles eran entonces las pautas que se habían establecido? Esto es, ¿qué tiene que ver todo esto con la democracia en Argentina? Pues créanme que si ninguno de estos elementos son atendidos, es imposible hablar de un proceso democrático de un país. La democracia no solo tiene que ver con los derechos humanos, claro que sí, y es una parte fundamental de esto, pero también tiene que ver con otras cuestiones como es la economía nacional, como es la productividad nacional, como es las relaciones que establece un Estado con el resto del mundo. Tiene que existir una sinergia entre lo que son las políticas internas y las políticas externas. Tiene que haber una continuidad en un proceso que en este caso se da en un proyecto que hace 10 años que está en el gobierno. No es que sea un Estado autoritario, sino que en este caso se logró por primera vez y después de muchísimas décadas que un proceso dure tanto tiempo. La consolidación de la democracia se logró con los gobiernos anteriores y la profundización es lo que se está logrando ahora. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que todo proceso necesita tiempo. Por lo tanto, hablar de 10 años todavía sigue siendo poco en relación con las cosas que hay que hacer, por lo menos en Argentina. Habíamos hablado de un proceso de reforma tributaria interna. Si bien se lograron hacer avances, hay otras cuestiones que todavía no se tocaron. Y la reforma tributaria es un cambio de fondo, es un cambio necesario para continuar un modelo de inclusión social y de desarrollo nacional. Por lo tanto, hay medidas que se tienen que seguir, o mejor dicho, hay medidas que se tienen que implementar de la manera más rápida posible. Por ejemplo, en Argentina se sigue cobrando un IVA que va desde el 10.5% al 21%, o sea, o es 10.5 o 21%, y se cobra todos los productos que tienen valor agregado. Por lo tanto, este IVA también afecta a la canasta básica familiar, que es la canasta que las personas de menos recursos es la que consume para la supervivencia. Por lo tanto, una de las medidas que debería tomar el gobierno es la eliminación del IVA de la canasta básica familiar para continuar con este proceso de profundización. Por otro lado, el gobierno todavía no había tomado medidas en relación con la imposición de las transferencias netas de ganancias. Esto es, las grandes empresas podían transferir recursos al exterior y estaban exentas de impuestos. De hecho, lo están actualmente. Por lo tanto, no se puede hablar de un proceso de profundización sin regular por un lado y sin imponerle un impuesto a la cantidad de recursos que se giran al exterior, sobre todo de las grandes compañías que operan en el país. Y además sabiendo de que son por lo menos 300 filiales de compañías multinacionales. Por lo tanto, hay muchos recursos que se van del país y que ni siquiera dejan un solo impuesto. Además, también se habla de una cuestión de subir el mínimo no imponible. Esto es, en Argentina la estructura tributaria funciona a costa de la clase media. Pues es la clase media la que realmente paga los impuestos, y es con la clase media que los estados se les hace más fácil cobrar los impuestos. ¿Por qué? Porque son asalariados. Esto es, trabajan para una empresa, por lo tanto la facilidad que ellos tienen
para retenerle los recursos es mucho mayor. Sin embargo, eso lo que hace es tener un sistema impositivo que sea regresivo y no progresivo. Por lo tanto, otra de las medidas que debería tomar el gobierno es comenzar a eliminar paulatinamente el impuesto a la renta que se le cobran a los asalariados. Claro está de que si tenemos salarios que superan un monto muy grande o muy elevado, es necesario que se le cobre un impuesto. Pero en este caso, de lo que estamos hablando es que la mayoría de la estructura impositiva está centrada en personas de ingresos medios. Por lo tanto, se vuelve a repetir el tema de que necesitamos modificar esta política para lograr un proceso de mayor profundización. Finalmente, no nos tenemos que olvidar del papel importantísimo que juega dentro de la realidad de la política todo lo que tiene que ver con los extranjeros que hay en Argentina. Esto es, yo no sé si ustedes saben, pero Argentina fue históricamente un país receptor de inmigración. Es un país que se creó de la inmigración, por lo tanto, es cierto, europea por un lado, y ahora estamos teniendo una gran inmigración latinoamericana. Por lo tanto, todo el sistema migratorio argentino lo que se hizo fue regulárselo para hacerlo un sistema regulado, pero flexible. Por lo tanto, actualmente hay una inmensa mayoría de estudiantes latinoamericanos que asisten a Argentina a estudiar. En el caso colombiano, y según datos de la Embajada Argentina en Colombia, hay alrededor de entre 30.000 y 50.000 colombianos estudiando en Argentina. Esto implica de que se comenzó a dar un proceso de latinoamericanización de la política educativa argentina. Se comenzó a atender y no mirar siempre a Europa, sino comenzarnos a darnos cuenta de que estamos insertos en un sistema latinoamericano y que somos latinoamericanos. Por lo tanto, este proceso que comenzó siendo un proceso inmigratorio europeo, actualmente se transforma en un proceso inmigratorio latinoamericano, brindando también y abriendo las puertas tanto del sistema educativo como de la estructura económica y política del país a todos los inmigrantes latinoamericanos que así quieran llegar al país, estudiar y formarse. Esto habla de una apertura mucho mayor que tuvo el gobierno en relación con los países de la región, ya que anteriormente todas las políticas iban enfocadas a la atracción de estudiantes europeos o norteamericanos. Entonces, a partir del 2003, sobre todo a partir del 2007 en adelante, se comienza un proceso de apertura y de regulación de la migración en general y específicamente de la migración estudiantil en particular. Se comienza a buscar, se comienza a promover que los estudiantes latinoamericanos cursen parte de sus estudios en Argentina. Es una manera de poder enriquecer al país por un lado y también colaborar con el desarrollo del resto de los países de Latinoamérica a través de la posibilidad que tienen muchos de poder estudiar allá. Por lo tanto, las políticas exteriores pueden ser a macro nivel o a micro nivel. Creo que el proceso de estudiantes en otros países tiene que ver con una relación internacional de micro nivel. Esto es, los extranjeros que estamos en otros países somos los encargados de cultivar la relación que hay entre ambos estados. No solo a nivel político lo hace un embajador, sino que a nivel personal también lo hace un extranjero que reside en otro estado. Por lo tanto, es la mejor manera de construir lazos entre los diferentes estados. Hacerlo a través de las personas, en este caso de los estudiantes que actualmente están allá. Entonces, es otra de las políticas que también sirvieron como marco de todo este proceso de profundización. Bueno, finalmente, y como para cerrar esto, para que podamos charlar un poco más dialógicamente, pues preguntas, respuestas, que es mejor que estar acá sentado y mirar como todo el mundo mira el celular o se parece a... No, mentira. O se duermen otros. A mí me pasaba lo mismo.
Lo cierto es que cada uno de estos ejemplos que intenté describir tenían como función demostrar que en Argentina hace 10 años que se da la democracia, que hace 10 años que se intenta recuperar y fortalecer el Estado, y que si no es a través de una política estatal es muy difícil poder conducir un país hacia un proceso de desarrollo sostenido. Es necesario que las instituciones estatales tomen un papel fundamental en la dirección de la política nacional que tenga que ver con el desarrollo interno. Creo que estos ejemplos dan fundamentos más que importantes para empezar a pensar en relación con la consolidación de la democracia en Colombia. Sí. Muchísimas gracias, espero que hayan entendido, si no lo lamento mucho y los que durmieron, los felicito.